buenas noches, bienvenidos a 23 a la cancha. Por lo general, quienes conocen el programa, tercera temporada que está al aire, solemos dedicarnos específicamente a la pelota. A veces se nos hace complicado, incluso los periodistas deportivos que nos formamos para hablar de, en este caso cuando hablamos de fútbol, de las cosas que tienen que ver con el juego. Al menos es lo que más nos gusta, quizás lo que soñamos cuando vamos a estudiar al respecto. La verdad es que bueno, nos obliga la realidad a girar y hablar de otra cosa. Muchas veces, y hace muchos años ya que ha dejado de ser así, hablábamos de problemas entre barras y de pelea entre tribunas como una cuestión romántica, la pelea de los colores, la pelea por la bandera, la pelea y la peligrosa cultura del aguante, de la que todos participamos. No estamos exceptuados los periodistas, los futbolistas mucho menos, que son los protagonistas del juego, dirigentes del fútbol, dirigentes de la política. El poder político también juega un papel fundamental en esto. La connivencia judicial, la connivencia policial. Termina siendo la connivencia quizás una de las palabras claves para empezar a entender cómo nos vamos encontrando con bandas increíblemente organizadas, y organizadas en todo sentido, con comunicaciones, con mucho dinero, con mucho poder, armamento que a veces ni siquiera cuentan organismos de seguridad. Bueno, un verdadero disparate en el que estamos metidos, y a partir del enfrentamiento entre dos facciones de la barra brava que pugnan por el poder, la que de alguna manera le damos entidad también en los medios, quizás de manera errónea, como la barra oficial. Bueno, sí, la barra que por el momento ostenta el poder en Boca, comandada por Mauro Martín y Maximiliano Massaro, ahora detenidos por un asesinato que nada tiene que ver con el tema de las barras, pero que después ha logrado conseguir un desprendimiento por investigación por asociación ilícita, en la que también estuvo involucrado Pablo Migliore, ahora atajándolo el fútbol de Croacia, con la banda de Lomas en las adyacencias del estadio de San Lorenzo Almagro, 2 muertos, más de 150 disparos y 24 horas después ningún detenido. La intención de 23 a la cancha, en primer lugar, un verdadero placer de tener invitados del calibre que voy a pasar a presentar, para poder, cada uno desde su lugar y desde su visión, tratar de encontrarle la punta al ovillo, aunque me parece demasiado pretencioso. Por lo pronto, Enrique Lombardi, presidente de Estudiantes de La Plata, gracias por venir a 23 a la cancha. Un gusto, gracias por invitarme. No se ha... digamos, ya te acostumbraste a relacionarte con estos temas, es inevitable. Porque los dirigentes también están en el foco. Sí, sí. Bueno, yo creo que bueno, es un tema que no se le puede escapar, que lamentablemente forma parte del fútbol, y que bueno, que los dirigentes, como todos, que formamos parte, no sé en qué porcentaje se podrá discutir, qué porcentaje, digamos, de responsabilidad tenemos, pero no me queda ninguna duda que un porcentaje de responsabilidad la dirigencia del fútbol tiene, pero me imagino que ya lo iremos desarrollando durante la charla, pero no está en manos de la dirigencia de fútbol exclusivamente resolver este tema, porque excede el nivel y el carácter que tiene, como describías vos recién. Está muy por arriba de las posibilidades que tiene un dirigente de fútbol de parar esto cuando ya se desmadró, como lo que hemos visto, ¿no? Pablo Batangelo, titular de la agrupación La Bombonera, ex dirigente de Boca, entre otras cosas. También, gracias por venir a 23 a la cancha. No, el agradecido soy yo, y bueno, quisiera analizar esto desde una óptica interna de mi club, que me interesa, como me interesa el fútbol en su conjunto, pero ver la problemática del Club Atlético Boca Juniors inmerso en un contexto en el que el Foro Social del Deporte, del cual formo parte y soy vicepresidente, está preocupado y ocupado en el tema. Juan Manuel Lugones, coordinador de la ONG Movimiento de Fútbol en Paz, ¿sí? ¿Así es? Parece una utopía, ¿no? Fútbol en paz en la Argentina, con estos índices de violencia que tenemos, con la cantidad de muertos en los últimos años. Realmente estamos muy preocupados porque los índices suben y cada vez estamos peor. Rodrigo Dascal, sociólogo también, gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. Y bueno, si puedo aportar algo, me parece tiene que ver con cierta visión desde las ciencias sociales, que sociólogos, antropólogos, historiadores hemos venido trabajando desde hace ya varios años respecto de la problemática de la violencia en el fútbol, ¿no? Y el colega Carlos Stroker, también, gracias, Carlos. Pablito, gracias a vos por invitarme. Nos acostumbramos, viste que decía, cuando nos formamos o empezamos a laburar pensando que vamos a hablar de juego, táctica, estrategia, un resultado. Sí, no, ya, o sea, es parte
de lo que es el fútbol, pero también lamentablemente es parte de lo que es el fútbol, lo que pasó, lo que pasa, lo que sucedió, la muerte, la sangre, la violencia. Todo este tipo de cosas son parte de lo que es el fútbol, porque el fútbol se transformó en un negocio tan importante, es tan fuerte, que la violencia atrapó todo lo que tiene que ver, o parte de la violencia atrapó todo lo que tiene que ver con un sector del fútbol, ¿no? Y obviamente que cada vez se refleja de una manera más latente, cada vez se refleja de una manera más contundente la importancia para estos sectores que tiene el fútbol. ¿Por qué? Porque pelean por el negocio, ¿no? Sí. Cuando empezamos a repasar las víctimas en lo que va del año, ¿sí? Y estamos en julio, todavía queda mucho por delante, esperemos que no se sigan sumando las víctimas. Son 6 los muertos del fútbol. El fútbol argentino ya enterró 6 personas, en lo que va del año nada más. De los 6 muertos que lleva el fútbol del 2013, solo uno, el hincha de Lanús, asesinado por la policía en la puerta del estadio de Estudiantes de La Plata por un balazo de goma en el pecho. Los otros 5, y algunos les faltará confirmar por parte de la justicia, responden a internas, a problemas internos de los clubes. Entonces estamos obligados también a incluir a la charla el tema de los visitantes sí, los visitantes no, independientemente que también desde el Estado se esgrime un argumento que es válido, el tema de los policías, de no tener que destinar tantos policías para los operativos de seguridad, pero bueno, me parece que cuando uno levanta la cabeza, mira la noticia de frente y se encuentra con un choque entre 2 bandas, en este caso remitiéndonos al de ayer, de la barra brava de Boca, pugnando por el poder, con una balacera increíble y con una impunidad que hace que también un día después, y pese a que haya sido en plena calle, no hay ningún detenido. Lo de la barra de Boca viene de hace rato. A mí me gustaría hacer una breve reseña, porque aquí tengo el acta de Asamblea de Representantes del 14 de abril de 1999, primer mandato del ingeniero Macri. En el punto 4 está el juzgamiento de la conducta de los socios Fernando y Rafael Diceo por aquellos macabros acontecimientos de ese amistoso entre Boca y Chacarita. Se lleva a la Asamblea para ver qué sanciones se le da. El secretario... Boca y Chacarita, hablas de la pelea y la paliza que hubo en la tribuna. Eso fue el 3 de marzo de 1999, ¿no? Exactamente, bien. Recordás muy bien. Llegado el momento de tocar este punto que se había llevado a la Asamblea de Representantes, órgano dispositivo de la institución, el secretario de la misma dice que con respecto a esto, y dado que los involucrados están detenidos, se les va a permitir tener una legítima defensa, cosa que nos pareció bien, por lo tanto se pospuso para otro momento. Y se pospuso para el 28 de septiembre del año 2000. Segunda presidencia del ingeniero Macri, cuando ya el punto del orden del día es la expulsión de los socios Rafael y Fernando Diceo. Llegado el momento de tratarse este tema, el representante Bolanik del oficialismo es el que lleva a la consideración de la Honorable Asamblea y dice que tanto la Secretaría, la Honorable Asamblea, el Departamento Jurídico de la institución y el Honorable Tribunal de Disciplina proponen la expulsión de los socios. Pero desde Secretaría, con fecha 22 de septiembre, o sea, unos pocos días antes, dicen que el señor Fernando Diceo y Rafael Diceo fueron dejados cesantes por morosidad. O sea que en 2 oportunidades la Comisión Directiva del Club Atlético Boca Juniors, durante la presidencia del ingeniero Macri, le salvan la vida a estos socios, y la Asamblea de Representantes propone que si quieren hacer uso del artículo 15, o sea, de reingresar como socios, no se les permita. Hoy, Rafael Diceo y Fernando Diceo son socios de la institución, o sea que hicieron caso omiso a las recomendaciones de la Honorable Asamblea de Representantes. En 2 oportunidades estuvieron por ser expulsados y la comisión directiva, de la cual era presidente el ingeniero Macri, le salvó la vida. Hoy estamos hablando de los mismos personajes, estos mismos personajes que pareciera que están involucrados en otro tema institucional muy grave, que es la incorporación de socios y de carnet
truchos cuando la conscripción de socios de la institución estaba cerrada. Y nosotros pudimos determinar que en el año 2009, 2 años antes de que se hicieran las últimas elecciones, se incorporaron por la ventana 16.000 socios al Club Atlético Boca Juniors, siendo que cualquier simpatizante que quería ingresar no lo podía hacer porque la conscripción de socios estaba cerrada. Prueba de esto es que en las elecciones que ganó Daniel Angelici, votaron 25.000 socios cuando la media de votantes de Boca siempre fueron 12 o 13.000. Nosotros denunciamos esto porque entendíamos que tenía fines electorales. Después nos dimos cuenta que esos carnets no solo fueron utilizados por cuestiones electorales, sino que están siendo utilizados por cuestiones comerciales. O sea, que esos carnets que surgieron del departamento de socios de la institución, un departamento que históricamente no era uno de los más pretendidos por los dirigentes, ahora parece ser que ser presidente del departamento de socios es más importante que ser presidente del departamento de fútbol profesional. ¿Por qué? Porque de ahí surgen esta serie de negocios. Entonces, acá tenemos que ir a un viejo dicho. ¿Quién tiene la culpa? ¿El chancho o el que le da de comer? Y evidentemente estas cosas suceden y estas internas en las barras para ver quién tiene el dominio de las mismas para poder hacer uso de los negocios que de ahí se derivan, está relacionado con el accionar de ciertos dirigentes que posibilitan este malicioso accionar. El tema de los barras socios de los clubes, Enrique, es uno de los de los puntos que se le recrimina a los dirigentes del fútbol. Sí, yo creo que es un tema que hay que ser muy cuidadoso con respecto a la posibilidad que tiene la gente de asociarse o no. Es fácil cuando nosotros tuvimos un episodio de ese tipo, en una oportunidad que de golpe se asociaron muchos aspirantes a ser socios. Y bueno, se fueron asociando y nosotros detectamos que había gente con derecho de admisión en eso y en forma inmediata remitimos a lo que era en aquel momento el COPROCEDE esas listas y revocamos la posibilidad que sean socios. Es decir, siempre se puede escapar algo, ¿cierto? Por más buena voluntad que tenga uno, pero creo que hay algo que es estructural que no se puede escapar, ¿cierto? Detalles se pueden escapar, cosas estructurales no se pueden escapar. A mí me parece, los que saben, cuando intervengo en AFA y me he cruzado con algún compañero dirigente en el sentido de no opinar de la misma manera, no porque no haya voluntad en AFA, sino todo lo contrario, creo que todos queremos resolver el problema, pero yo particularmente pienso, y no tengo ningún problema en decirlo porque lo digo en los lugares donde tengo que decirlo, que se puede hacer mucho más de lo que se hace, ¿cierto? Tanto la dirigencia del fútbol, que somos nosotros, como el resto de los intervinientes en este tema, que bueno, yo lo he dicho acá en aquella mesa en alguna oportunidad, cuando me has invitado por este tema, yo creo que está, de alguna manera, por decirlo así, el poder político, ¿no? Otra pata sería la justicia, otra pata sería la fuerza de seguridad, la otra pata sería, la dirigencia del fútbol. Esas creo que serían las 4 patas principales, en donde cada uno tiene su responsabilidad. Hoy lo decía al principio, no sé qué grado de responsabilidad, si es por partes iguales los 4, quién tiene más responsabilidad, pero no me cabe ninguna duda que los 4 intervinientes tienen responsabilidad. Es muy difícil que una de las partes por sí misma resuelva el problema. Yo creo que tiene que ser juntarnos de una buena vez, obviamente lo conversaba recién con las ONG, que también seguramente tienen algo para decir, porque están preocupadas en el tema. No es por quedar bien con toda la mesa, pero con la sociología, las ciencias sociales, como recién lo decías, creo que tienen mucho para decir también en este tema. Y también, ¿por qué no?, futbolistas argentinos agremiados, yo creo que debiera formar parte, porque tendría que ser integral. Y también, ¿por qué no decirlo?, me parece, aunque seamos muchos en esa mesa, también creo que los medios tienen mucho para hacer y para decir y para transmitir. Porque vos, cuando empezaste recién en el comentario,
creo que lo definiste muy bien, cuando decías lo que era la cultura del aguante y demás, que esa era la parte, si querés, más romántica, porque nadie está en contra, al contrario. Nos parece que el folclore dentro del fútbol es muy lindo, ¿no es cierto? La bandera, los bombos, es decir, pero si en nombre de ese folclore, o lo que quieren ser, apropiarse del folclore y la alegría en una cancha, va con un correlato con lo que es la violencia y demás, me parece que ese folclore no tiene razón de ser. Sí, pero el combustible igual, Enrique, no es la violencia, el combustible es la plata que hay en juego. No, la plata sale de algún lado. Es el botín, es el botín. De todos de acá, Carlos, de todos, no te incluyo a vos en la pregunta porque ingresarás con el auto al estacionamiento del club cuando vas a la cancha. ¿Todos vamos a la cancha? Todos Sí. vamos a la cancha. ¿Vamos o fuimos alguna vez? Sí. ¿Alguien puede dejar el auto en la calle sin que lo apriete un trapito? ¿Rodrigo? No, ¿Manuel? No, es ¿Pablo? imposible. No solo eso, sino que se nos convocó a todos los presidentes de Lo agrupaciones marco antes. como una cuestión desde el vamos, desde que uno Sí, llega a la sí. cancha, como lo que está a la vista de cualquiera, que no hace falta ni siquiera ser un personaje del fútbol y no hace falta ir a la cancha. Cualquier vecino de un estadio se da cuenta que si vos dejás el auto y Pero no le... eso es lo que te marca la violencia que hay entre las internas de las barras bravas de un mismo club. En la década del 70, 60, esto no existía. ¿Por qué se modifica esa modalidad? ¿Por qué hoy, por ejemplo, River, Boca, Newell's, Chicago, Merlo, Almirante Brown, por qué hay tantos clubes que tienen estudiantes, tienen una interna dentro de la barra? O sea, la misma tribuna está partida, porque se pelean por el negocio. Entonces, el negocio, el botín, como dijo recién el presidente, el botín es tan importante, es tan alto, es tanto lo que está en juego para ellos, que se pelean entre ellos. O sea, hoy la dinámica no es, tengamos cuidado, hagamos un operativo de seguridad para que no se peleen los blancos contra los de negro. No, hoy el operativo de seguridad, como sucedió el domingo, es, cuidado que se pelean los blancos con los blancos y los negros con los negros. Vos vas, los negros digo de color, Sí, queda tranquilo, sí. que quede claro. Por ejemplo, en Almirante Brown, históricamente, hay 3 populares. No una ni 2, 3. En Merlo hay 2 populares. Gimnasia de Jujuy tiene la barra brava Gimnasia de dividida. Jujuy. En Chicago, Carlos, Hay 3. pero lo insólito del caso, cuando termina el partido, ¿qué pasa? Te dice la voz del estadio, bueno, los locales tendrán que permanecer en sus lugares 40 minutos. Terminó un partido de Chicago y la voz del estadio organizó la salida habiendo solamente hinchas locales. ¿Qué es así? Organizó la salida de cada una de las hinchadas. De La las popular divisiones. de acá, sector B, sale por la derecha. La de otro Sí, los sector sale... penales, Bueno, pero esto es lo que te marca, o sea, lo que yo creo que marca lo que es la realidad de la violencia y por qué es esto. Y gran parte de la responsabilidad viene de la dirigencia. O sea, yo digo la dirigencia del fútbol, que muchas veces está vinculada a la dirigencia política. Pero la responsabilidad básica, el que abrió la primera puerta para que ingresaran, fueron los dirigentes. Lo dijo Después se usted, amplió. ¿eh? Yo no lo dije. Y hay una No, cosa. pero es... Concepto. A mí me parece que, bueno, por supuesto... No es exclusivo, No, por supuesto que no desconozco la historia del fútbol, no, para mí no es a partir que soy presidente, digamos que Claro, es un año otra y cosa. medio. Pero sí, yo creo que las causas han sido, y me parece que son motivo de estudio y demás, detalles más, detalles menos, todos las conocemos, pero yo que te puedo asegurar, mira, en mi caso, todos los me conocen, no tengo ningún contacto con grupos políticos, nada que ver. Yo creo que es muy difícil. Nosotros no estamos sufriendo en este momento, no digo que no se haya sufrido o que no a lo mejor se vuelva a sufrir, porque esto es un día a día. Pero hoy de verdad que no lo estamos sufriendo porque, no sé, los trapitos en el Estadio Ciudad de la Plata, no sé de quién son, pero no es de grupo de la tribuna de estudiantes. Pero los barras sí los conocés. Sí, a los que le pusimos derecho de admisión y demás, sí, pero pusimos derecho de admisión. Y bueno, y esa gente no puede entrar a la cancha. De verdad que, por suerte, desde aquel episodio que tuvimos en Banfield, precisamente que fue como respuesta al derecho de admisión que nosotros pusimos, que nos suspendieron el partido, fue una lucha importante, por suerte, digamos, no tan mediática, porque me parece que eso complica, digamos, cuando uno lleva esta lucha, la hace más mediática. Me parece que le pasó
Javier Cantero eso. Yo he hablado mucho con Javier. Nosotros empezamos a hacer algunas cosas que después él siguió haciendo. Yo hablaba mucho y le decía lo que me parecía. Pero, ¿cómo hace a lo mejor un club para manejar la calle, por ejemplo? Para manejar, no sé, todas las calles que rodean al estadio y los trapitos, provengan de donde vengan los trapitos, ¿cierto? Sea de donde sean. ¿Cómo hace? Yo particularmente, ¿cómo hago yo como presidente del club para controlar los trapitos que están fuera del estadio Ciudad de la Plata? Los trapitos no, pero la reventa de entrada. No, bueno, pero por eso. Hay un montón. Pero si querés vamos viendo. Lo que pasa es que no quisiera hablar de mí o del club, porque me parece que el problema es general y no vengo a contar lo que hemos hecho, pero hemos hecho, de verdad, muchas cosas. Y creo que estamos pasando por un momento de tranquilidad cuando en realidad en el momento hace unos años atrás realmente el tema era difícil. Pero me parece, vamos a llevarlo, me parece algo más general. Es muy difícil para los dirigentes del club, de cualquier club, a lo mejor cuando excede el campo de lo que uno puede hacer dentro del club. ¿Me explico? Es decir, si vos me decís, ¿cómo acceden a las entradas? Por ejemplo, yo creo que ese es un tema, eso debiera ser el circuito de las entradas. Es decir, cómo esta persona que es violenta entra a una cancha. Yo creo que es empezar de atrás para adelante. Bueno, seguramente habrá responsables que le permitieron comprar una entrada en el caso que la haya comprado, ¿cierto? Después, si hay, en nuestro caso, por ejemplo, no podíamos vender entradas generales durante mucho tiempo, entraban únicamente los socios, con el perjuicio que genera no solamente económico, sino a mí después sale en cualquier diario un ranking de venta de entradas y yo ocupo un lugar en mi club que tiene la posibilidad de una concurrencia masiva, ocupa un lugar por debajo de las entradas, porque no las pude vender, pero ahí no sale la aclaración que no pudimos vender entradas generales. Es decir, pero hay muchísimo para hacer, pero dentro del marco de lo que uno puede hacer en el club. Después, cuando la cosa excede al campo de la justicia, de la fuerza de seguridad, del gobierno mismo o de los estamentos del Estado, por decirlo de alguna manera, a mí me parece, y creo que no es indispensable o necesario que yo haga, es decir, un análisis que uno lo lee todos los días en los diarios, es decir, de qué trabaja esa gente que va los domingos de la cancha, durante la semana, las cosas que hace, ¿cierto? Entonces, bueno, esa es la parte que realmente si se le pide a la dirigencia del fútbol que resuelva sobre ese problema, es imposible, porque uno no puede manejar los otros sectores en donde estos grupos operan, ¿cierto? Que son difíciles, ¿cierto? No, yo, obviamente coincido con la voluntad general respecto del tema de la violencia en el fútbol, de la necesidad de cambiar un montón de cosas. Lo que sí me gustaría aportar, que es lo que un poco se ha trabajado desde las ciencias sociales en estos últimos años, es una visión quizás un poquito más global en relación a qué es lo que ocurre con la violencia en el fútbol, qué ocurre con las barras, para tratar de salir un poquito de esta visión de sentido común que nos dice que hay un tumor, una especie de enfermedad en el fútbol, que son las barras, de un cuerpo que es sano, que es el fútbol, y que sacando ese cuerpo solucionamos el problema, ¿no? Nosotros no estamos muy de acuerdo en eso, primero porque se ha trabajado concretamente con trabajos de investigación sobre barras bravas, donde vemos que las barras bravas no son tampoco lo que se dice tan livianamente que son, es un problema un poco más complejo. La vida de los clubes, que como lo dice aquí Enrique, es mucho más complejo de lo que parece, y porque además tenemos una concepción de la violencia y de esto que ustedes llaman el negocio, que conocemos que es el negocio, un poco más amplia respecto a lo que pasa en el fútbol. Por ejemplo. ¿No? Y por ejemplo, es muy difícil pedirle, en relación a la violencia, es muy difícil suponer que la violencia la ejerce un solo sector. Evidentemente acá hay violencia simbólica y violencia material, de las dos.
Hay una cultura que es esta cultura del aguante. Violencia amateur y violencia profesional también. También, absolutamente. Digo, no, en esos términos, algunos que lo hacen por plata y otros que pueden pertenecer a círculos violentos. Hay violencia de directores técnicos, de periodistas, de dirigentes. Bueno, ¿no? Está bien, pero el problema de la barra, ¿vos lo relacionás con eso? Digo, en realidad... El problema de la barra nosotros lo relacionamos con varias cuestiones. Con un contexto general que hace una cultura, que es la cultura del fútbol, que es donde hay que empezar a poner nuestros ojos para poder resolver el problema específicamente de la barra. Es decir, el problema de la prebenda del negocio, que además no es lo mismo en una barra que en otra, porque claramente no es lo mismo. Acá estamos hablando centralmente de negocios de barras grandes. ¿Qué es lo que pasa con la barra de Midland? ¿Qué es lo que pasa con la barra de Acasuso? Donde esto no existe, ¿no? Las barras son un complejo fenómeno también de identidad, también de, como se ha demostrado en los trabajos de José Garriga Zucal, de María Verónica Moreira, que acompañaron a Barras Bravas de lugares de pertenencia de obtención de honor, ¿no? De obtención de determinados valores, con la violencia de por medio, por supuesto, pero que son valores que finalmente nuestra sociedad ve como positivos, ¿no? Ellos lo ven como positivo a través de la venta de violencia o de la utilización de violencia. Nosotros creemos, repito, en base a las investigaciones que se ha hecho, que si nosotros no atacamos centralmente en un plan a largo plazo hablamos de muchos años, que si no vemos cómo se puede sacar de la mera cuestión represiva la cuestión de la violencia y no podemos poner a los hinchas en una situación de expresión de sus pulsiones y sus emociones en sentido positivo, es muy difícil de resolver esto. Y acá no hablo necesariamente de las barras bravas, hablo de los hinchas en general. Hay muchas situaciones, en los últimos años, por ejemplo, se han creado subcomisiones del hincha en un montón de clubes, que es una manera de institucionalizar el trabajo de hinchas y socios que quieren aportarle a su club trabajo, pasión. Hay que abrir canales que puedan romper con esta visión meramente represiva y policíaca de alguna manera del problema de las barras. Que por supuesto, todos la conocemos, es necesario, sí. Hace 20 años no existía lo que existía en términos de operativos policiales, ahora existen, la violencia sigue existiendo. Por supuesto, quien ataque, quien lastime, tiene que sufrir las mismas consecuencias de cualquier otra persona en términos penales, eso, consideramos eso, pero si no lo ponemos, no corremos el eje de la cuestión, me parece que seguimos discutiendo con esta fotografía errónea. Hay buenos y malos, los malos son los barras bravas, los buenos son el resto del fútbol, ¿no? Son todos buenos, incluso los que se sienten en la platea muchas veces, que son también violentos, igual que los que ejercen violencia en otra parte de la cancha, y suponemos que sacando esa herramienta que es la prebenda, que repito, la prebenda existe y de diferentes maneras en diferentes clubes y en diferentes barras, ¿Cómo resolvemos esta cuestión, por ejemplo, del dinero en juego en una barra integrada por 50 integrantes que ven la barra como un lugar de pertenencia, que acompañan al equipo, que reciben la entrada, porque les dan la entrada, ¿no?, de un club del conurbano de la provincia de Buenos Aires, y a lo sumo un sándwich, y que en realidad lo que encuentran es placer, verdadero placer, en ese lugar de pertenencia, de obtención de honor, de obtención de prestigio, que es una barra brava. ¿Cómo solucionamos eso? Si suponemos que solamente se soluciona sacándoles estas, entre comillas, prebendas, que son además, repito, ustedes lo dijeron bien, don y contradón. Alguien que da y alguien que recibe. Quien da es tan responsable como quien recibe, ¿no? Sí. ¿Cómo resolvemos eso en estos casos donde efectivamente, lo hablamos antes de entrar, ¿no? El término barra brava fue acuñado en la década del 20 en la Argentina. No era lo mismo antes que ahora, claramente. No era lo mismo en los 70, como decía Carlos, en los 80 que ahora. Se fueron modificando las situaciones de violencia, pero la violencia estaba presente en el 20, en el 30, en el 40. Estaba, la línea de violencia, si uno la mira hacia atrás, ustedes la han trabajado bastante bien, empezó a trabajar Amílcar Romero, un periodista en Argentina, ¿no?, mostrando cuáles eran los... existe, está presente desde principios del siglo pasado. Y eso tiene que ver con una cultura de nuestro fútbol, ¿no? Si nosotros no atacamos el problema de raíz a largo plazo con, por supuesto, políticas nacionales, provinciales y locales, porque acá estamos hablando de grupos que tienen contacto con el concejal del barrio, ¿no? No es un problema solamente del jefe de la Ciudad de Buenos Aires o de políticas nacionales, es un problema que va de abajo hacia arriba, ¿no? Si no arrancamos, en un plan integral... Perdóname, Rodrigo, muchos barra bravas
y los hay, empleados municipales, Sí. digo, que trabajan en muchas municipalidades, muchos que trabajan en los clubes. Sí. Y hay muchos barra bravas abogados, muchos barra bravas trabajadores, no trabajadores, hay barra esta bravas. visión que vos tenés, yo estaría completamente de acuerdo si estuviéramos hablando en la década del 60 o del 70, donde toda esa violencia era canalizada por una camiseta, por una divisa. Hoy la violencia cambió de rumbo. Ya no se defiende la divisa, se defiende el negocio. O sea que la visión que vos tenés, que la comparto totalmente, he conocido la barra de Cucuza Boluda, he conocido la barra de Quique, he conocido la barra del abuelo, en todas ellas estaban, y estaba internalizada la violencia, como bien vos lo decís, pero era en defensa de la divisa contra la divisa contraria. Hoy lo que se defiende es el negocio. O sea que la energía que hoy se pone en generar esa violencia no es para defender la divisa, no es por el folclore del fútbol, es por defender el negocio y por defender la quinta que lograron conseguir. Entonces me parece que tu visión es totalmente acertada, pero si siguen existiendo las quintas que se generaron con la profesionalización de esta actividad a partir de la década del 90, no vamos a terminar con este tipo de violencia, porque empezamos diciendo que de los 6 muertos, 5 son por enfrentamientos internos de las barras. Lo que vos decís, estoy completamente de acuerdo, era cuando la barra de Boca se peleaba con la de River, como sucedió con los nefastos acontecimientos de principios de los 90, cuando la barra de Boca atacó a la barra de River con el luctuoso saldo de 2 hinchas de River muertos, por lo cual fue preso el jefe de ese momento, el abuelo. Entonces, me parece que la diferencia sustancial, que hoy se defiende el negocio, no se defiende la divisa. Esa es la diferencia fundamental. Entonces, hay que terminar con el negocio. Si no terminamos con el negocio, con esta violencia no vamos a terminar. Y después atacamos la tuya, y estoy completamente de acuerdo. Sí, hay un punto también, ¿no? Sí, te escucho. Sí, no, yo quisiera incorporar a nuestra charla la función de la policía en todo este negocio, ¿no? Hay que poner el acento en la policía. Una policía que no es profesional, se nota mucho más en la provincia de Buenos Aires que en la ciudad de Buenos Aires. Una policía que a veces, como aquellos que estudiaron el tema, actúa como una tercera hinchada. Vaya uno de visitante a Rosario para saber lo que es una tercera hinchada. Pero también hay que poner el acento en los negocios que tiene la policía y que le ha costado la cabeza de muchas comisarías. Hay que poner la lupa en la comisaría 24 en La Boca, hay que poner la lupa en la comisaría 44 en la jurisdicción de Vélez, en la comisaría 51. Recordemos que no hace mucho se han procesado bandas mixtas de policías con barras, por ejemplo en jurisdicción de la comisaría 44. Y yo ayer trataba de pensar, de tantas veces de haber ido a la cancha de San Lorenzo, cómo pudo haber sido lo de ayer, ¿no? Y uno que ve cómo ingresa una barra, o los sectores de las barras a la cancha, no se imagina 4 horas antes los dos sectores encontrándose para pelear y que la policía o los organismos de seguridad sean indiferentes a lo que pasó, que no supieran lo que pasó, ¿no? Uno entiende que la policía entra y sale de los problemas cuando quiere, ¿no? Ayer daría toda la impresión de que dejaron una zona para que se maten, ¿no? Y después reingresa al problema, ¿no? Pensaba, por ejemplo, cuando uno llega al Estadio Único de La Plata. El último partido que estuve ahí fue en Estudiantes Boca, ¿no? Llegó la barra de Boca, conversaron con el jefe del operativo policial, tuvo una fila de personas de la Previde mirando, como así, me pongo brazos cruzados porque estaban así, mirando qué pasaba, ¿no? Un montón de gente haciendo la cola, se corren todos, pasa la barra, ¿no? Todo un sistema de protección de ese grupo. Ahora, si por ese camino que vienen llevando desde hace tiempo, nos encontramos y nos topamos con la muerte de los hinchas, habrá que cambiarlo ese sistema. Habrá que cambiar un sistema que privilegia el Parlamento con el barra, ¿no? Que les hace el caminito real para que pasen, por un sistema que no les permita pasar. Si con este sistema le damos un sistema para que se autorregulen, y no se autorregulan, sino que regulan la violencia, ¿no? Tendríamos que ir por otro lado, tendríamos que ir por otro camino. A ver, si tenemos jurisdicciones de la policía, nombré 3 comisarías, y son permanentes problemas, habrá que
que meterse bien a fondo, ¿no? Así como las brigadas de la policía, porque hay que decirlo, así como las brigadas de la policía en las comisarías participan del negocio, ¿no? Porque yo vivo en Mataderos, y en Mataderos hay prostíbulos, y hay una comisaría, ¿no? Y en Mataderos se vende droga y hay una comisaría, y hay una brigada, ¿no? Bueno, también habrá que ver la participación de la policía en todas estas cosas que suceden con los barras. No podría haber reventa, no podría haber trapitos y todos los negocios que estamos mencionando sin la policía. Y por lo menos la policía mirando para otro lado, ¿no? Remitiendo lo que decís y casi traccionando el tema de Boca, que en realidad fue el último ejemplo, hablábamos de Rafa Diceo y recuerdo las fugas cinematográficas de Rafael Diceo, que no se las creía nadie, ¿no? Obviamente. Descolgándose de un balcón. Y claro, yéndose anudando sábanas desde un balcón, casi como una huida medieval. Y después, claro, mientras estaba de novio con un cabo de la Policía Federal, bueno, después tuvo también más contactos con el poder. Recuerdo la cantidad de meses que tuvo Maximiliano Mazaro prófugo. Lo terminan encontrando en el pleno centro hacia Buenos Aires. Lo encontraron como Bin Laden en un pozo escondido. Digo, el tema de la connivencia también está a la vista. Sí. Parece bastante complicado si conducimos una charla, digo, en este momento, en cualquier lugar que nos juntemos a hablar sobre las barras, remitiéndonos solamente a la responsabilidad de los dirigentes del fútbol, que, digamos, uno de las cosas que le reconozco a Enrique Lombardi, y se lo digo fuera del aire, no es la primera vez que lo invitamos a hablar del tema, no es fácil para ningún dirigente de fútbol sentarse a hablar, y no es sencillo que lo quieran hacer, sabiendo que son uno de los protagonistas que están en el banquillo de los acusados. Son los dirigentes del fútbol, en mi opinión, uno de los principales responsables, pero no son los últimos. Cuando hablaba Pablo Batallo de Rafael Diceo, recordaba la visita de Martín Palermo a la cárcel llevándole obsequios. Y lo que pasa es que es políticamente incorrecto hablar de Martín Palermo y relacionándolo con las barras. Pero Palermo le llevaba regalos a la cárcel. Palermo, Migliore y Rodrigo Palacio. Sí, no son los únicos. Nombré porque recordaba a Rafael Diceo. El léxico de buena parte del periodismo argentino. Lo recordé a Cabenagui. El léxico de buena parte del periodismo argentino. Subido al Paravalancha. La manera de hablar de buena parte del periodismo argentino, no todos, por supuesto, pero sí también de un modelo consolidado en los últimos años, por grupos hegemónicos que hablan y dicen cosas de determinada manera, ¿no? Y ejercen violencia también simbólica. Por supuesto, no serán los culpables de esto, ¿no? Pero eso hace al mundo del cual vivimos, el mundo del fútbol es un mundo que tiene, por, entre comillas, izquierda, queda feo decirlo así, gran parte de su mundo real. Entonces, las barras forman parte de ese mundo por izquierda, entre comillas, repito, ¿no? A veces usamos palabras difíciles que en realidad el mundo del fútbol es así, el mundo de los dirigentes, de los jugadores, de la misma manera en que vos decías respecto de los dirigentes. Yo trabajo el tema de los clubes y los hinchas, ¿no? Es mi trabajo, mi tesis, mi trabajo. La vida de los clubes es muy particular. Y los dirigentes muchas veces tienen la responsabilidad, como decía Enrique recién, y muchas veces también son víctimas en un sentido. Víctimas porque no saben qué hacer. Y no saben qué hacer y no saben cómo reaccionar frente a una situación que los va a superar en algún momento de las circunstancias de su club, ¿no? Y si no están inmersos en una situación, repito, más amplia, de una política más general, no tienen muchas alternativas. Mencioné el caso de los futbolistas, porque si no, digamos, parece que nos hacemos los tontos y miramos para otro lado. Digo, también hay periodistas. O sea, lo que él dice también es cierto. Cantamos los hinchas en la cancha. Sí, pero los hinchas cantamos cosas que también en lo que cantamos, que por más que forma parte del folclore, queda claro, ¿no? Y no significa que quien canta que va a matar a otro quiera matar, porque es verdad, una cosa es violencia simbólica y forma parte de esta cultura. Los chicos lo cantan, ¿no? Y forma parte de esta cultura y hemos alabado durante años pero hoy vos esto como parte del folclore. Hoy vos ves que un árbitro para un partido cuando hay un canto xenófobo y la gente lo insulta al árbitro. Dejá, es el folclore. No, o sea, tenés que cortar con todo. Ahora, es cierto, el periodismo también, o sea, los dirigentes, el periodista, los jugadores, los técnicos. ¿Cuántos técnicos le dan o no le dan plata a algún barra brava para que lo aliente o no lo aliente? ¿Cuántos dirigentes hay? ¿Cuántos periodistas se sientan a hablar con barras y le dicen, che, ¿qué hiciste ayer? Pasa. O sea,
cortarlo, como vos decís, de raíz. Yo creo que es mucho más complicado cortarlo de raíz, sino que me parece que hay que ir yendo de a poco para tratar de ir terminándolo. Pero bueno, es una situación. Ahora, hay grado de responsabilidad que es diferente. O sea, yo no me siento con un barra brava. Ahora, si yo mañana me sentara con un barra brava, mi responsabilidad es distinta a la que puede tener un dirigente. No son iguales. No es igual lo que decía el doctor Lugones con respecto a lo que hace la policía a lo que no hace la policía. No es lo mismo. No, por supuesto. O sea, nosotros no podemos... Hablábamos antes de empezar el tema de los visitantes o si parar o no parar el fútbol. Hay momentos que el fútbol debe detenerse para decir, bueno, pensemos qué vamos a hacer. Ahora, no es la solución. Porque no es lo mismo que vos quieras ir a la cancha con tu familia a ver un partido. ¿Por qué vos no podés ir? Porque si paramos el fútbol definitivamente, le damos la razón al violento. Es decir, bueno, cuando vuelva el fútbol, el violento vuelve. Porque era lo que decía el presidente de Estudiantes. Afuera de la cancha existe otro negocio. ¿Por qué? Porque se lo dieron ese negocio. Los recitales en las canchas no es solamente el club, es un negocio. Y alguien se lo dio. Es ahí donde hay que cortarlo. Sí, y muchas veces desde la ignorancia de los medios nos hacemos eco cuando detienen al 1 y 2 de la barra brava de Boca diciendo sacudieron el poder de la barra. Mentira, no sacudieron el poder de la barra. Detuvieron a 2 de los miembros, que está perfecto que así sea, si la justicia lo determina, pero eso lo único que fomenta no es el deterioro, lo único que logra es la renovación de autoridades en la barra. Porque mientras no atentemos contra los motivos que hacen que esa barra adquiera poder e impunidad, que es la connivencia, detener barra brava lo único que va a hacer la renovación de autoridades. Sí, lo detuvieron a Mauro Martín, estaba Maximiliano Mazzaro. Lo detuvieron a Maximiliano Mazzaro después de una insólita y casi que nos tomaran el pelo de que tuviera tanto tiempo prófugo, que cualquiera de nosotros hace lo mismo que Maximiliano Mazzaro y antes que termine el programa estamos adentro. Fido Desbó es el número 3 de la barra brava de Boca. Pero, mañana lo detienen a Fido Desbó y el 4 asume el poder, porque el negocio sigue estando. Pero Pablo, pensá... que el problema es más profundo y que no se resuelve con la exclusión y solamente con medidas criminales. No, son medidas más complejas. ¿No? Carlos, cerrame que tengo que despedir. Pensá cuando fue el juicio en 1997 del José Barrita y toda la cúpula de la 12, fue un juicio espectacular, salió en todos los medios, se hablaba solo de eso. Hubo sentencia, fueron condenados y se dijo, esto es lo que marca el antes y el después en las barras bravas en el fútbol. ¿Pasó? No, fueron presos y sí. La única que murió fue la barra del abuelo, pero después, atrás de eso, ¿qué es esta? Se renovó. Sí. Rodrigo Dascal, Juan Manuel Lugones, Enrique Lombardi, Pablo Batangelo, Carlos Stroker. El placer de siempre, aunque hoy la verdad el tema era un poco menos grato, no daba tanto placer. Nos encontramos en el próximo 23 a la cancha.